Bueno, es un gusto como siempre poderlo saludar, acompañar en un video más de Contacto Deportivo. Mucho de qué hablar realmente porque ha habido mucha información, tanto a nivel nacional como internacional, pero a nivel nacional me gustaría arrancar con lo sucedido en Comunicaciones, porque uno de los jugadores referentes, uno de los jugadores que ha sido protagonistas en nuestro torneo en los últimos años, quizás no fue su mejor temporada, incluyendo los dos torneos, y en específico el último torneo, en el caso de Agustín Herrera, quien tuvo un promedio, una efectividad baja a comparación de lo que nos ha venido demostrando, pero sin duda alguna un jugador que había dado lo mejor de sí, los equipos en los cuales ha estado, Coatepecano, en el caso de Antigua, y por último en Comunicaciones. Hoy Comunicaciones le da oficialmente las gracias, Gustavo, y esa es la noticia del día. Sí, que les habíamos anticipado nosotros en el video de Miguel Ángel Cle, porque acaba de recibir, como lo apunté allí, y úselo a todos ustedes, de que vía WhatsApp el propio jugador mexicano nos había confirmado su salida de Comunicaciones. Y justamente hablando de él, lo vamos a tener en el siguiente video. El horario del estado bastante activo porque hay gente de equipos de Guatemala, que en este caso da la impresión, por lo que él me escribió, de estar interesados en sus servicios. Y aparte, él y su familia y él se han Sí. adaptado mucho a Guatemala. Eso nos lo dijeron, te recuerdas, cuando le entregamos el premio ya en la antigua Guatemala en una tienda de deportes. Bueno, y hablando de comunicaciones, ya que es la primera tecla que ha tocado José Pablo, pues ahí está una confirmación de alguien que es muy de comunicaciones y que se había ido al extranjero, que después se fue a Guastatoya, que regresó y ahora está confirmado el caso de Jorge Aparicio. Entonces, un volante todoterreno, lanzador de libres, lanzador de córneres, etcétera, es una de las piezas, pienso yo, dentro de las confirmaciones que ha dado Comunicaciones, que ha presentado el cuadro blanco de las más significativas, de las más emblemáticas. Así que escoger una foto donde está risa y risa ahí, de continuar vistiendo la camisola que tanto quiso su abuelo, su papá, etcétera. Por algo se ha dicho que él es el Jorge Aparicio III. Y también, pues, como dicen que recordar es volver a vivir, Juan José Corado, hijo, me envió una fotografía que consideré desde que la recibí, se la envié a José Pablo, muy oportuno, muy válido, pues, reproducirles. Ahí tienen con la S en el pecho clásica de Saprissa, Marvin Rodríguez. Él fue campeón como técnico con Municipal, temporada 65-66, luego campeón con Aurora, temporada 75, campeón con Chela en la 2007, directamente en lo que fue el 94-95, y él era el capitán de Saprissa. En medio, vieron ustedes aquí a don Juan José Corado. Sí. Él fue el árbitro del Saprissa Real Madrid en agosto del 61 y tuvo tan buena actuación don Juan José, padre de José Antonio también, pues ni más ni menos que recibió un anillo de oro que guardan como oro puro sus descendientes, su señora doña Ercilia, que aún sobrevive, se puede decir la edad a esta altura, tiene 93 primaveras doña Ercilia, y ahí está en su querida colonia el CB0, y sus retoños, hablando de José Antonio, de Julia, de José Junior y también de Verónica, que está muy orgulloso de ver que el primer árbitro internacional recibió esa distinción y ese reconocimiento luego de un partido en que el Real Madrid, antes de venir a Guatemala, se puso 3-1 a la S en el pecho. Sí, es interesantísimo, Gustavo, el poder recordar, el poder ver ese tipo de información, porque sin duda alguna es parte de la historia y de lo mejor que hemos podido tener en cuanto al arbitraje, y creo que para él y para la familia en general es un tesoro el poder observar ese tipo de fotografías de lo actuado en su momento. Pero ¿cree Gustavo, ya para finalizar ese tema, que todavía tenía fútbol el team para poder estar en Comunicaciones? ¿O en efecto era justo luego de haber visto el rendimiento en el último torneo que le dieran las gracias? Pues yo creo que todavía Agustín, con todo el que ya es hombre de 36 años, sí está para eh, mejor manejado en el campo, tener todavía fácil una temporada que equivale a dos torneos o quizás hasta una segunda. Pero ya él nos va a contar, al margen de lo que nosotros digamos. Yo pienso que sus números fueron de los menos productivos en la temporada
2021, siendo titular, porque él fue la primera Sí, opción. Acuérdense que Lacayo lo colocaba sobre izquierda cuando no jugaba, en el caso del Escano, y venía de atrás Rollón, que es el otro grandote que se comenzó como el extranjero, y antes a Vladimir Díaz también lo postergó, y siempre fue la primera opción para el técnico Agustín. Pero lo que he conocido es de que esperaron hasta lo último para decirle, mira, ya no vas a seguir, y eso ya le afectó en todo sentido, no solo de no seguir, sino de tener mayor margen de maniobra para poderse colocar en otro equipo, al margen de lo que les dije de las últimas horas desde que se le dio a conocer que no seguiría, para poder continuar todavía jugando en el fútbol de Guatemala. Y hablando del fútbol de Guatemala, pues les va a proyectar José Pablo la nómina de la selección. Ese es, dice Copa Oro, pero realmente es Precopa. Nosotros tenemos que jugar primero con Guyana, el cada vez más cercano, 3 del próximo mes, y luego, si se gana ese partido, tener acceso y derecho a otro contra el vencedor entre Bahamas y Guadalupe. Así que esto teniendo a la par que eh, ya nos dieron el golpazo directo. Te enteraste perfectamente, José Pablo, que el famoso Alex Roldán lo presentó el técnico del Salvador, de que va a jugar para El Salvador y no para Guatemala ni para Estados Unidos, y entonces vestidos y alborotados con gestiones allá en vivo, etcétera. Y Hugo Pérez, que ha vivido buena parte de su vida en Estados Unidos, porque son estadounidenses salvadoreños, ahora el técnico lo logró convencer, y ahora va a jugar para el Select y de una vez a octogonal. Mientras sí. que Ruby Rubín ahora ya va a aparecer para Estados Unidos. O sea que esas dos intentonas pues se quedaron en la nada, luego de haber sido, repito, visitados, como se dice, visita a domicilio, como cuando uno hace un pedido que le lleve la comida a domicilio, y eso para futuro de manejarse de otra manera, porque lo de la gestión de Ruby Rubín se quedó en la nada, para ver si lo autorizaba la FIFA, y entonces Estados Unidos, pues con mucha más facilidad para Greg Berhalter, el técnico, tomarlo en cuenta. Sí, así es, Gustavo. Realmente me parece que al final son cosas que pueden pasar, que suelen suceder. Indiscutiblemente que el nivel y el rendimiento y los resultados son los que hacen que este tipo de situaciones sucedan, ¿verdad? Porque no es para nada en lo absoluto atractivo el poder pensar en jugar con Guatemala. Con El Salvador podría ser un poquito más, ya vio que se logró meter en el octogonal, pero Guatemala para ellos como profesionales es cierto, es un honor, es un orgullo, pero tampoco sienten la camisola porque no nacieron aquí, o sea, eso tiene mucho que ver realmente. Tienen sangre y descendientes y demás, y lo que usted quiera, pero lo más importante finalmente es sentir eso y ellos no lo sienten, entonces digamos de que lo mejor para ellos podría ser, bueno, representar a un país y que me puedan observar, pero ¿cómo lo van a poder observar si Guatemala queda eliminado rápido o fácilmente? Entonces tienen mayor chance de poder ser vistos precisamente en esos partidos en los que van a poder jugar con selecciones de mejor roce o de mejor nivel. En este caso, El Salvador metido en octogonal, y en el caso de Estados Unidos, que usted ve que es Estados Unidos, es cierto que no es para el mero equipo, pero de igual forma es Estados Unidos. Gustavo. Indiscutiblemente tiene mucho más peso el fútbol de las barras y las estrellas en ese momento a nivel mundial. Incluso un amigo como Carlos Arazúa me decía que está sorprendido por la nómina de Estados Unidos, no incluyendo a varios como Pulisic dentro de esa Sí, nómina. Eso quiere decir que tienen un espectro futbolístico, un catastro futbolístico mucho más amplio y confiable que el que se tiene por nuestros lares. Siempre en torno a nuestro fútbol, pues ayer se dio la asamblea, ya habían ido preparando los temas, etcétera. Se dio la asamblea de fútbol nacional y ya la aprobación para ejecutar, por ejemplo, lo que tienen ustedes en pantalla, que es la calendarización de las inscripciones. Va a arrancar Sololá y Santa Lucía el 19. Y date cuenta, José Pablo, que el viernes 23 irán en la mañana comunicaciones y en la tarde municipal. Y luego el día 26 van a finalizar con Guastatoya y Xelajú. Entonces ese será el primer paso para conocer nóminas. Y hablando del certamen, está oficialmente establecido que el 31 de julio
va a estar arrancando. Si tomamos en cuenta la primera fecha, aparte que el clásico será en la 9 en la primera vuelta y en la 20 en total, en la segunda, pues yo diría que el Xelajú Cobán podría ser sabatino. De repente por la época cambia un poco eso, pero Municipal Guastatoya, sabatino o domingo a las 11. Sololá, Comunicaciones, domingo. Nueva Concepción, Achopa, domingo. Luego Iztapa, Antigua, son dominicales. Malagateco, Santa Lucía. De esa jornada, ¿qué te parece? La Nueva Concepción, eh, enfrentando a Chuapa, debutando en su casa. Sololá en su Chambá también, recibiendo a Comunicaciones. A mí me gusta más, definitivamente, primero el Municipal Guastatoya y luego el Xelajú Cobán de esa primera jornada. Y acaba de ser subcampeón y campeón en el torneo anterior al Clausura. Y lo de Xelajú Cobán, que son de los más históricos del fútbol nacional, hablando de equipos del interior. Sí, así es, Gustavo. Es interesante el poder observar precisamente. Me voy con lo mismo, Municipal Guastatoya por nivel, también lo de Xelajú Cobán Imperial, pero también me va a gustar poder observar ese partido entre Sololá y Comunicaciones. Tengo mucho interés en poder observar finalmente cómo viene este equipo sololateco que puede prometer muchas cosas, que creo que en algún momento todos van a estar con esa euforia por estar debutando y demás. Y a lo mejor da ciertas sorpresas o una muy buena sensación en esta primera oportunidad que tendrá de poder estar en Liga Nacional. Así que me va a llamar eso la atención muchísimo, ver cuánto pudieron remodelar, retocar, arreglar o mejorar su estadio para poder estar en Liga Nacional. Eso lo dudo bastante. Estamos caminando el 18 de junio, ya para el 31 de julio es un mes y días. Desde luego que primero tiene que existir la voluntad, que creo que la hay, pero el otro es el famoso no deporte comercial, sino definitivamente la plata. Sí, Los recursos que parten de la misma municipalidad y de patrocinadores, etcétera, para ayudar en ese menester a la gente de Sololá, porque el Chambá definitivamente sí necesita para mí una profunda remodelación. Y hablando de clásicos, ¿qué te parece en la novena? En la novena que está programada para realizarse el sábado eh, 11 y domingo 12 de septiembre, estará el primer duelo, y la otra para 22 o 23 de noviembre, el duelo de vuelta, o sea, Comunicaciones en el local, seguro el Mateo Flores, y el otro está con la particularidad directa de que si hay público, creo que no lo van a permitir en el Manuel Carrera. Si no hay, pues ya sería una repetición de lo que ya se hizo en el torneo clausura anterior, al tener esa ventaja eh, de logística, diría yo, para la sí. realización y seguridad del juego. Es difícil el poder pensar en que pueda haber afición. Lo cierto es atractivo pensar en que ya se vendrá el clásico Comunicaciones Municipal. Es, por supuesto, un partido interesante. Lo extrañamos de cierta forma. Gustavo, a mí me gusta mucho estos torneos, esta Copa América, esta Eurocopa, pero también me gusta bastante el fútbol nacional, a pesar de que el nivel es total y completamente diferente, pero siempre tiene esa sazón, ese toque de ser nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces, ese clásico va a estar, por supuesto, muy interesante. Poder observar ese Antigua Guastatoya creo que podría ser muy, pero muy interesante. Y Cobán Imperial Santa Lucía, tomando en cuenta que Santa Lucía es el campeón, Cobán no es un equipo cualquiera, llamémoslo así, sino también está, a pesar de siempre quedarse fuera, pero también tiene ciertos argumentos para poder competir a lo largo de las diferentes jornadas. Entonces, yo creo que va a ser bastante interesante lo que vamos a poder observar en esa segunda jornada. Efectivamente, en esa jornada que incluye ese tipo de platillos, hablando de platillos que me mandaron ahí algo que yo no muy le entro, realmente una vez lo probé, pero yo sé que a muchos les gusta, el Día Internacional del Sushi, en este caso platillo japonés. Bueno, José Pablo les va a proyectar y vamos a comentarles la nómina de Antigua. La nómina de Antigua que ya está completa, el equipo se movió con bastantes incorporaciones, la formación Panza Verde, pues, comenzando por confirmar a su, en este caso, a su técnico,
Roberto Montoya, está preparador de arqueros, que también es mexicano, está Heriberto Olvera, que es mexicano, la contratación bomba de Carlos El Bulli Peña, luego recuperar para el fútbol nacional, después de hacer una buena tarea corta pero efectiva en el equipo de Malacateco, a Pedro Báez, el paraguayo, traerse a 3 piezas del campeón, sí. En el caso del arquero Braulio Linares, que tendrá la competencia del veterano que se ha hecho, Víctor Ayala, 4 veces campeón, etcétera. Se trajeron también directamente a Romario, precisamente, y al defensa hondureño Santos Crisanto. Aparte, ahí vemos los mediocampistas, son bastantes realmente, encabezados por Cuilapa Mejía, más Ojeda, más Domínguez, más Carbonell, que no es muy conocido, de las incorporaciones Fran de León, y aparece de vuelta Pablo Aguilar. A mí me llama la atención eso de Pablo Aguilar. De verdad que es interesante el nuevo proyecto de Antigua que le han armado precisamente a Montoya para que gane. Te recuerdas que lo vimos ser subcampeón en aquella final contra Municipal, luego estar a la orilla del descenso, y ahí estaba viendo el caso del último jugador. El caso de Padilla fue el del clavado ahí en la jugada que se marcó como penal y que luego se transformó en gol y salvación para el equipo Panzabel. O sea, estuvieron cerca del cielo y un poco caen al infierno. Es que así tenía que ser, Gustavo, se tiene que reforzar de mejor manera. Creo que Antigua presupuesto no se puede quejar. Sabemos de que es un equipo muy sólido económicamente hablando. En algún momento ha trastabillado, pero ha sido muy poco. Y ya en lo último, me parece que aprovechando que van a estrenar nuevo estadio, o sea, el mismo, pero con las mejoras, iluminación, ciertas comodidades, en gradillas, lo del camerino, lo de la malla y demás, yo pienso que indiscutiblemente tiene que tener también un equipo base que sea sólido, ¿verdad? Porque ¿para qué va usted ir a observar un equipo? En dado caso se pudiese ingresar en el segundo torneo, que más pienso que a lo mejor sí, hablando del próximo año, en el torneo clausura, a un equipo que va a perder, ¿verdad? Ya no se puede continuar con esa sensación tan mala que dio el equipo antigüeño en el torneo pasado. Sí, hablando de eso, los 12 ahí sí de manera unánime decidieron hacer la solicitud ante las autoridades de salud para que les permitan el público. Si nos atenemos al actual, al vigente semáforo en rojo, que algunos no han respetado, empezando por Santa Lucía, porque le autorizaron 25% y llenó el estadio en la primera final contra Comunicaciones, pues esas autorizaciones no podrían aparecer, porque la mayoría de municipios que tienen en su sede a equipos de Liga Nacional están en rojo. Y para cerrar esta relación con todos ustedes, para platicar de todo un poco y que es muy importante, esta es una opinión personal, fíjense bien. A mí me pidió incluso gente de Santa Lucía que si podíamos hacer un reportaje acá para Contacto Deportivo sobre sus divisiones inferiores. ¿Te recuerdas que te lo mencioné? Sí, me recuerdo. Bueno, ahora resulta que Santa Lucía encabeza la lista de los 7 que pidieron no hacer torneo de especiales. Es aquello de que digo una cosa pero hago otra, y eso es muy malo. Uno debe tratar en lo posible o lo máximo posible de que lo que uno dice se haga. Y en este caso, no que me promuevan en divisiones inferiores, que bueno que las tengan, pero ¿dónde las van a apoyar? A raíz de esa votación que ya les voy a enumerar, pues ha habido equipos encabezados por Municipal que van a inscribir a su sub-20 en tercera división, como equipo de tercera para que tengan poder, porque está el compromiso, a ver si lo cumple, de que para clausura sí regresarían. O sea, bueno, entonces Municipal, Comunicaciones, Guastatoya, Cobán y Malacateco fueron los 5 que dijeron sí al torneo especial. Muy bien por Malacateco, sobre todo porque potencialmente uno pensaría que es el primer recurso. Sí. Lo de Cobán y Guastatoya sí tienen más, y ya lo conocemos en ambos casos. Y luego que con los 2 grandes de la capital. Y los que dijeron que no, aquí traigo otros ejemplos. Antigua contrató a Ezequiel Barril por 3 años para que se ocupara de la preparación física de toda su estructura, desde el equipo mayor hasta sus divisiones inferiores. Acá le dicen no al especial, otro contrasentido. Y cierro esos ejemplos, que para mí son muy malos, con lo de Xelajú.
Xelajú es de los que también dijeron no. ¿Y cuántas personas, muchas de ellas me van a escuchar, propugnan porque cada vez pueda ser un Xelajú más de chivos? Me refiero a gente nacida en ese departamento, por la raigambre que tienen con el mismo. Con eso es decir no, eso es otro contrasentido. Sí, correcto. Es increíble, Gustavo, verdaderamente increíble el pensar en que quieran quitar las divisiones especiales cuando se les ha negado inclusive muchas oportunidades, cuando casi no tienen apoyo. Es cierto que de cierta forma se puede observar que es un gasto cuando no se hace bien, ¿verdad? Porque si se hiciera bien y esa fuera la base a futuro del equipo mayor, pues al contrario, sería bueno, sembrar para cosechar y hasta podría haber ganancia por medio, pero como no les gusta, como muchos directivos ni siquiera son de todo el tiempo gustados, sino son de proyectos cortos de 1 año, 2 años, 3 y después dices adiós, no pueden ese tipo de proyectos a lo largo porque muy probablemente ni van a ver los resultados y únicamente observan que en este momento, en mi futuro inmediato o en mi presente, es un gasto. Pues ya lo saben entonces. Tarjeta amarilla tirándole a roja para Santa Lucía, para Estapa, para Nueva Concepción, para Chuapa, para Antigua, para Xelajú y para Sololar. Algún pequeño atenuante para la Nueva y Sololar que están recién llegando a esa categoría, pero si yo aspiro a llegar al máximo, en este caso, estamento de la disciplina en la que estoy, pues definitivamente tengo que estar preparado para todo. Y en este caso vas a ver que tengo que tener una organización que venga desde los jovencitos hasta llegar a los que estén en la antesala y pasar al primer equipo. Así que con esto cerramos. Muchísimas gracias. No se olviden que mañana tendremos acá mismo a Agustín, el Team R.